como siempre suelo decir. Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo. Vamos a ver una parte más del tema relacionado con el cumplimiento de las ejecutorias de amparo que he estado abordando durante diversos jueves. Bienvenidos también los amigos que están a través de Periscope, ha sido una experiencia interesante también. Bienvenidos a aquellos seguidores a través de Facebook, a través de YouTube y en fin, las redes sociales. Creo que esa es la utilidad práctica que podemos tener. Entonces, las ejecutorias de amparo, para quienes se están uniendo, desde luego tenemos seguidores que no sean abogados. Acuérdate, cuando hay un juicio de amparo, un medio de protección constitucional y convencional que tenemos en México, se llega a dictar una sentencia de amparo. Y cuando se dicta una sentencia de amparo, que se concede la protección federal para que quede insubsistente el acto reclamado, entonces tengo que, en este momento, lograr que se cumpla efectivamente con la ejecutoria. No basta tener la ejecutoria de amparo, sino que lo más importante es velar por su adecuado cumplimiento. En los videos anteriores, en los audios anteriores, lo que hice referencia es qué pasa si tienes la ejecutoria de amparo, se requiere a la autoridad responsable para que cumpla. Recuerda, estamos reiterando, a diferencia de la anterior ley de amparo, lo que debes de ahora tomar en consideración son que no, por regla general, ya no son 24 horas como antes existía ese plazo angustiante en donde debías de tomar en consideración para cumplir con la ejecutoria de amparo, sino ahora son 3 días lo que se te dan. Desde ese punto de vista es muy importante tomar en consideración que tienes 3 días por regla general, salvo casos urgentes. ¿En dónde queda establecido esta parte? Desde luego a los seguidores de Periscope, en el receso que tengamos de la videograbación con Argos Cursa, procederé a contestar las preguntas que se están haciendo. Pero bueno, es importante que tengas en consideración que en la actualidad la ejecutoria de amparo se debe de hacer cumplir y en este caso el plazo de 3 días está establecido en el artículo 192, segundo párrafo de la nueva ley de amparo. Te invito, como siempre suelo decirte cuando tengas charlas de amparo a la vista, que leas el 192 y en este artículo 192 dice: en la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al colegiado, desde luego, si es amparo indirecto; si es en amparo directo, se envía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante los tribunales responsables. La multa, ¿dónde está establecida? También me preguntaban eso la semana pasada. Hay que tomar en consideración, la nueva ley de amparo contiene un capitulado específico sobre las multas, y las multas te invito a que las tengas en consideración a partir del artículo 238 de la nueva ley de amparo. Y en este artículo 238 se van haciendo los distintos supuestos a través de los cuales, si no se cumple con algo, se hace generador de una multa. Vale la pena primero destacar que estas multas se impondrán a razón de día salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ahora llamado Ciudad de México, 238 de la nueva ley de amparo. En este tipo de supuestos se establecen a través del 239 y siguiente cuáles son los casos a través de los cuales se hace merecedor de una multa la autoridad. En este tipo de supuestos, los artículos siguientes te van dando diversas hipótesis en donde, si la autoridad no cumple, se le impondrá una multa. Pero como estamos hablando de cumplimiento de ejecutorias de amparo, te invito a centrar especialmente nuestra atención en el artículo 258 de la ley de amparo. En este 258 dice: la multa que se refiere a los artículos 192 y 193 de esta ley será de 100 a 1000 días multa. Imagínate, 100 a 1000 días multa. ¿Qué está sucediendo?
que esta multa no solamente se le impone a la autoridad responsable, sino que esta multa se le debe de imponer además al superior jerárquico. ¿Por qué al superior jerárquico? Porque el requerimiento que se hace está establecido en el artículo 192, tercer párrafo. En este artículo 192, tercer párrafo, establece: al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta ley, que son a los que te hice referencia, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El presidente de la República no podrá ser considerado, creo que hay clases de redacción también aquí por algunos que están escribiendo, ser considerado superior jerárquico. Es muy importante, además, y sigo enfatizando, siempre te estoy diciendo, es importante, señores, esto es el juicio de amparo. Si tú como abogado, como estudiante del derecho y como persona física, persona moral, representante de la misma, no estás haciendo referencia a este conocimiento, vas a quedar totalmente indefenso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los juicios pueden terminar en algún caso directamente en un juicio de amparo, y aquellas personas que no se han capacitado lo suficiente, salvo que se esté en un supuesto de suplencia de la eficiencia de la queja en el artículo 79 de la ley de amparo, entonces si no se le suple en ese tipo de supuestos, se considerarán inoperantes los planteamientos que haga en el concepto de violación. Regresemos a nuestro punto. Si esta multa se le llega a imponer a tu superior jerárquico, ¿quién es tu superior jerárquico? Aquel que si tú no haces las cosas las tiene que hacer por ti. Así nos lo establece el artículo 194 de la ley de amparo. Insisto, si no se cumple en el plazo de 3 días con la ejecutoria de amparo, entonces la autoridad responsable se hace merecedora a una multa. Reitero, ya hicimos referencia al artículo respectivo, pero si te acabas de unir más de en una ocasión, dice artículo 258, la multa que se refiere a los artículos 192 y 193 de esta ley será de 100 a 1000 días. Entonces, ¿de qué va a depender? Desde luego, pues las características de la autoridad, si es una autoridad que ha sido reincidente, en fin, ya debe de estar sobre el caso respectivo. Artículo 258 de la nueva ley de amparo, vigente a raíz del 3 de abril del año 2013. Si la autoridad responsable no cumple con la ejecutoria de amparo o su superior jerárquico no lo constriñe efectivamente a que se cumpla con la ejecutoria de amparo, en este caso tiene que ser merecedora de la multa. Hay quienes nos dicen a través de Periscope que la anterior ley de amparo le daba más confianza. Pues ¿sabes qué? Pues tienes que estudiar la nueva. Desde luego tienes que estudiar la nueva, porque con base en ella es que vas a estar tramitando ahora los juicios de amparo. Artículo 258 en relación con el 192 de la ley de amparo y el 193 de la ley de amparo. Te dije también en videos anteriores y en audios anteriores que en determinado momento debe de poderse ampliar este plazo. Algo que es muy importante, reitero, toma en consideración que la ejecutoria de amparo se debe de entender, claro que es complejo de entender, por eso estamos haciéndolo de la manera más sencilla. Te invito, por cierto, si no has entendido algunos conceptos, hay más de, a la fecha, 335 videos gratuitos en la red que están a tu disposición si es que tienes interés en comprender el juicio de amparo. Si quieres entender el juicio de amparo, es indispensable que los estudies, y si no, pues alguien más sí los va a hacer. ¿Y qué crees? En un mundo altamente competitivo, a él van a acudir cuando sea necesario un abogado, y no van a acudir seguramente a ti si no tienes los conocimientos respectivos. ¿Qué más te quiero decir?
Entonces te recordé que se debe de cumplir la ejecutoria de amparo, te recordé que se tiene que cumplir cabalmente la ejecutoria de amparo, se suprimió la queja por exceso o defecto, ya en la actualidad solamente se le requiere a la autoridad responsable y la autoridad responsable debe cumplir cabalmente con la ejecutoria de amparo. Si en la ejecutoria de amparo no se cumple cabalmente, ¿qué significa cabalmente? A cabalidad significa totalmente, sin excesos ni defectos, sino que se cumple estrictamente. Te invito, Edu, te invito que se esté en consideración, se esté en consideración, perdón si te veo, me ves reír, pero de repente se me ocurrió hacerlo esto también a través de vía Periscope y se le ocurre a las personas más de una situación muy particular. Regreso contigo y te digo, la ejecutoria de amparo debe de quedar cumplida en sus términos. Lo que ya comentamos en las ocasiones anteriores, conforme al artículo 77 de la nueva ley de amparo, las ejecutorias de amparo actuales deben de ser indicadas totalmente, específicamente los efectos, en qué y por qué razón se le van a dar los efectos de la ejecutoria de amparo. ¿Esto dónde lo puedes encontrar? Artículo 77, tercer párrafo. En el último considerando de la sentencia que concede el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. Si no está en la ejecutoria de amparo debidamente especificado, también es muy importante que se tome en consideración que puede haber un incidente para aclarar los efectos de la ejecutoria de amparo. Tomo una pregunta de Periscope, dice que si puede existir una sentencia de amparo contra una sentencia de amparo. No, te invito a que leas el artículo 61 de la ley de amparo, ya lo tengo en videos anteriores. En el artículo 61 de la ley de amparo se establece que el juicio de amparo es improcedente y concretamente se establece que es improcedente contra, fracción novena, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Entonces, si tú quieres cuestionar una ejecutoria de amparo, no lo puedes hacer a través de otro juicio de amparo. Esto se tiene que ver conforme a lo que son el fenómeno de vinculación de las ejecutorias de amparo. No entiendo el concepto último que usted maneja, Edu, pero bueno. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, estoy por entrar también en Periscope al aire y ahora nos vemos. Hablo sobre derechos humanos también para los que están preguntando. Pero bueno, desde ese punto de vista, si la ejecutoria de amparo no está cabalmente cumplida, hay un exceso o un defecto, se debe de imponer la multa, desde luego, porque no cumpliste. Pero en este caso, y también lo vimos con base en jurisprudencia, antes de remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado, debes de estudiar precisamente, debes de analizar si está debidamente cumplida o no. Si no está debidamente cumplida, requieres nuevamente a la autoridad responsable para que cumpla y seguirás con una multa ulterior que debe ser más grave. En caso de que no cumple, ya son los dos requerimientos, vamos a la Suprema Corte y acuérdate que no te vas a librar por no haber cumplido debidamente a la primera. Vimos también algunas ejecutorias de amparo, algunas jurisprudencias relacionadas con las mismas. Y en este caso vamos a decirte que me voy a conectar ahora en Periscope y mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, nos vemos en el siguiente bloque. Esto es Charlas de Amparo.